que es el libro sagrado de los quichés, una de las ramas de la gran familia maya centroamericana. Recuerdo al Popol Vuh porque es el libro, es el legado histórico que mejor resume todas las tradiciones antiguas del planeta en cuanto a la creación, la formación del ser humano. Desde Oceanía hasta África, hasta el origen de las tradiciones germánicas, hasta América, todos vienen a decir lo mismo, que vinieron unos seres, y la resumo rápidamente. El Popol Vuh dice que los hacedores quisieron fabricar un muñeco que les adorara y les nutriera, les sirviera de alimento en este planeta. Entonces fabrican un muñeco de madera que funciona perfectamente, se mueve y funciona bien. Lo único que no tenía inteligencia. Entonces ellos reaccionan una asamblea entre ellos, los fabricadores, y dicen, bueno, nos ha salido perfecto, pero no nos adora, no es inteligente, por lo tanto no nos adora como sus creadores, como sus formadores, por lo tanto no nos sirve. Entonces el diluvio, según el Popol Vuh, nace de la destrucción de este primer intento. Además ellos dicen, fue solamente un intento, un proyecto de humanidad. Lo destruyen con el diluvio, y entonces intentan un nuevo ensayo y fabrican un muñeco perfecto que ve tanto como ellos, oye tanto como ellos y tiene la inteligencia misma de ellos. Está hecho a imagen y semejanza total de los formadores, de los hacedores. Entonces esto tampoco les interesa, vuelven a hacerlo al consejo y dicen, bueno, este es perfecto, nos sirve, pero se entera de nuestro juego, entonces no nos interesa. Entonces reduzcámosle la vista, literalmente, dicen, reduzcámosle el oído y reduzcámosle la inteligencia para que solamente sepa una parte de la realidad. Y entonces le ajustan este muñeco, le ajustan las clavijas como nosotros ajustamos el motor de un coche de carreras, lo ajustamos tal vez para que no corra tanto. Y bueno, este muñeco perfecto reajustado somos nosotros hoy en día. Levítico 26, está en la Biblia. ¿Qué dice el Señor? No haréis ídolos, no levantaréis imagen tallada ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaos ante ella. Guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, o sea, si hacéis lo que yo te digo, os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará producto y los árboles del campo darán su fruto. Si vos haces las piruetas que se le canta, te premia, te da la galletita. Yo como la foca o esa. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de siembra. O sea, si haces lo que yo te digo, vos vas a andar bárbaro con la siembra y la cosecha. Comeréis vuestro pan hasta que os saciéis, habitaréis seguro vuestra tierra. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. El tipo te va a limpiar y te va a proteger de todos los males. Eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Por lo tanto, 100 de vosotros perseguirán a 10.000 de vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y los haré fecundos, los multiplicaré. Después viene el título que dice resultados de la desobediencia. O sea, si no cumplís con el pacto, yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis, fiebre, que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. Un bombocito. En vano, dice, sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros, porque seráis derrotados delante de vuestros enemigos, y huiréis sin que nadie os persiga. Y aún así, con todas estas cosas, no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras del campo, que os privarán de vuestros hijos. Te va a soltar animales salvajes para que se coman tus hijos. Destruirán vuestro ganado, reducirán en número de manera vuestros caminos, para que nuestros caminos queden desiertos. Si con estas cosas todavía no te enmendáis, yo mismo heriré 7 veces por vuestro pecado, y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza. Enviaré pestilencia entre vosotros. 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os darán nuestro pan en cantidades medidas, de modo que comeréis y no os saciaréis. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso, y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y no oleré vuestros suaves aromas. No oleré vuestros suaves aromas. Qué sutileza. Alguien sabe y conoce esa realidad, ya ve, y decide enviar a Moisés
para que saque a ese grupo. Alrededor de 600.000 salen de Egipto con su ganado. Después de todo el lío de las plagas y de la muerte de los primogénitos, que si ustedes se ponen a pensar seriamente, es terrible que un Dios mate a los niños, a los primogénitos de un pueblo, que además no tenía la culpa de nada. En todo caso, la culpa la tenía el faraón. A mí eso no me encaja para nada. Es decir, no concibo al buen Dios matando a niños o matando primogénitos. Lo que hacen es, Yahvé los saca de Egipto y poco a poco, a lo largo de esos años por el desierto del Sinaí, les va concediendo, les va otorgando una identidad nacional, una religión y una tierra, repito, robada. ¿Para qué? Porque tenían un plan. Eso no fue gratuito, no es que pasaran por allí y dijeran, ¡ay, qué simpáticos nos caen los chasu, vamos a sacarlos de ahí! No. Para mí obedece a un plan minuciosamente trazado. ¿Y cuál es ese plan? La preparación de la llegada de Jesús de Nazaret. La transfiguración de Jesús, dice. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Dice que este cerro más o menos tenía unos 600 metros de altura. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz. Y en esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. A Moisés, que se había muerto hace 1300 años, y Elías unos 900 años atrás, estaban charlando. Todo re normal. Se fueron a un cerro, los tipos estaban charlando. Jesús se volvió brillante. Está bien el tipo. Ahora, re normal, aparecieron los otros 2 chabones de la nada. Esto sin ánimo de ofender a nadie. Jesús, un grosso. Pero se fue a la mierda y no vuelve más. No vuelve más. O vos volverías. No volvés ni en pedo. Ni en pedo volvés. No vuelve más, chabón. Tampoco va a venir a salvarte, vos que sos fan de Jesús. Porque él vino, te dejó un manual más o menos escrito de instrucciones de que vos te tenés que salvar a vos mismo. Tenés que caminar al lado mío, decía el tipo. El tipo jamás se disfrazó de Dios para que lo adoren y le hagas iglesia. Si vamos a la lectura que yo hice anteriormente, que Jesús sube a la montaña, que aparece esta nube, una nube de la que sale la voz, y en esa nube dijo, este es mi hijo amado. Pero si bajó Moisés y Elías, estos 2 eran del equipo de Yahvé. Yahvé es persecución, es el Dios vengativo. Si Jesús estaba charlando en una montaña con la nube, y estaba con Moisés y por ahí son socios. En el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y dice así: tomará Aarón, esto es Biblia pura, tomará a Aarón 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé. Luego echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Este es el nombre de otro de los dioses. El que haya correspondido a Yahvé lo ofrecerá como sacrificio por el pecado, pero el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará ante Yahvé, pero se lo soltará vivo en el desierto para Azazel. Eso es cosa de él. Y digo yo aquí, ¿y quién era este Azazel? Oigan lo que dice una nota de la Biblia de Jerusalén. Este Azazel es el nombre de un demonio que los antiguos hebreos y cananeos creían habitaba en el desierto. Es decir, que el Dios de Israel estaba respetando los derechos a estos dioses que eran los que controlaban aquello. Había que respetarle también su macho cabrío, en este caso, su sangre, porque eso no crean ustedes que eran solo así para que paseara, para que viera la belleza del chivo aquel. No. Igual que Abraham, ¿qué le pedía Yahvé a Abraham? Coge esta ternera, una ternera así, y coge esta vaca, y coge esta, pártelas al medio, ábrelas ahí y déjamelas ahí. Y entonces Abraham por la tarde vio que aparecía una especie de gran horno ardiendo, una caldera por ahí, y pasaba por el medio de los animales muertos, como chupándole la energía a todos ellos. Eso es Biblia pura.
Y uno dice, ¿y qué hace Yahvé también queriendo con esa sangre por ahí? Porque todos estos, como os digo, eran muy sangrientos y les gustaba la sangre. ¿Qué tiene que ver eso con la uniología de hoy? Es que hoy todas esas cualidades que acabo de leerles aquí, las vemos repetidas. Miren, son físicos y visibles. Por ahí andan, los vemos. Segundo, son sangrientos y crueles. Dios mío, la sangre, ustedes han oído hablar de las mutilaciones de animales, cómo se dedican a matar animales y a chuparle la sangre a todos. El Popol Vuh. ¿Y si te dijera que están en las montañas? Y te preguntarás, ¿quién está en las montañas? Se sabe que los dioses habitaban en las montañas. Por ejemplo, cuando Moisés fue a la montaña a encontrarse con el dios Yahvé. Incluso los dioses griegos habitaban en un monte conocido como el Monte Olimpo. Los dioses de los irlandeses. Después de ser derrotados por los milesianos, los Tuatha de Danann se retiraron a las montañas y colinas de Irlanda, donde se cree que continuaron existiendo, pero de una forma más oculta. Estos lugares elevados y apartados se convirtieron en su refugio, y eventualmente se les conoció como la gente de los montes. Los dioses griegos residían en el Monte Olimpo, un lugar real y sagrado en Grecia que se encuentra en lo alto de una montaña. Este monte no solo era su hogar, sino también un símbolo de su dominio sobre el mundo humano, permaneciendo apartados pero siempre influyentes. El Dúku, a veces escrito como Dku, es un término que proviene de la antigua mitología sumeria y acadia. En estos mitos, el Dúku se refiere a un lugar sagrado, una montaña o un montículo cósmico, que es considerado el lugar de origen o residencia de los dioses, especialmente de los Anunnaki. Parece que estas entidades han sido captadas patrullando los cielos. Y curiosamente son los que hacen los círculos en las cosechas. Como ya hemos hecho a lo largo de otras investigaciones, que de una forma u otra el fenómeno OVNI casi siempre están vinculados a las montañas. Pero, ¿por qué? Hay que hacer notar que las montañas tienen una característica especial, y es que han sido el lugar elegido por los profetas para el contacto con lo sobrenatural. Ahí tenemos, por ejemplo, a Moisés con las tablas de la ley recogidas en el Sinaí, a Abraham, a muchos de los profetas de la antigüedad. Ángeles caídos y demonios que llevan con nosotros desde el origen de los tiempos y que usan toda suerte de trucos y disfraces para hacernos creer que son extraterrestres. Toda suerte de apariciones, de extraños aparatos aéreos, etcétera, etcétera, son todas una careta para ocultar la verdadera naturaleza del fenómeno. Este teatro que nos montan. No se trata de visitantes extraterrestres, sino de inteligencias hostiles que nos desprecian. Tratan de controlarnos y de influenciar nuestras ideas y nuestras creencias. Que los ovnis en sí son ellos, adoptando esas formas. O sea, no solamente dan apariencia de seres antropomorfos o animales, sino es que se hacen pasar por... y son ellos. Para que veáis el engaño tan grande en el que vivimos los seres humanos. Y no es una ave. No, pero es que era un tío con la cabeza grande, pequeño el cuerpo y tal, que no es un tío. Que es haciéndose pasar por un tío. No es que lo he visto, es un duende, eso tiene la nariz y de que no es un duende. Que son entidades que se hacen pasar por lo que les da la gana. Esto fue en el año 98. Madre mía, hace 24 años ya que estuve allá. Y entonces nada, pues sí que se pasó por mi casa. Oye, tengo esta historia, vamos a ver qué sacamos. Lo primero es ir al hogar del pensionista, porque dijimos, bueno, pues a ver si alguien recuerda esta historia. Nada, pues empezamos a hablar con los ancianos. Mire usted recuerda los fuegos del año 45, qué pasó y tal. Luis Medina nos dijo que, bueno, pues que él recordaba perfectamente el tema de los fuegos, y lo primero que nos cuentan es, los fuegos arrancan en un sitio que fue el Cortijo Titánico, y en concreto delante de una niña que se llamaba María Martínez Martínez, que luego le apodaron la niña de los fuegos. Ella estaba en casa y el vestido que tenía echó a arder. Empezó a arder un montón de fuego, pero como muy selectivo. No es que empezara a arder una hectárea de trigo o de almendro. No. Ardía una chaqueta, ardía una silla, ardía el aparejo de un mulo, ardía una viga dentro de una casa. Eran fuegos como muy localizados. Y son testigos, porque cuando llega el cabo de la Guardia Civil y deja la casaca colgada en el Cortijo Pitango y la casaca hecha a arder, la Guardia Civil da parte a Madrid de que está habiendo una serie de fuegos espontáneos que no comprenden
con un cacharro de estos topográfico para medir y tal. Y al poner el trípode empezó a arder. Y le dio tanto miedo que guardó las cosas y nunca regresó al pueblo. Se fue del susto y del miedo que le dio. Sí, el fuego se podía apagar con agua como cualquier fuego. Cuando yo entrevisto a un señor que se llama Manuel Medina, y Manuel Medina nos dice que él vio una esfera blanca que hacía que la noche se hiciera día y que pasó por encima de él, que a él le dio mucho miedo. Entonces Cayetano Martínez nos dijo que él vio resplandores en el cielo, no una esfera como sí nos comenta Manuel Medina. Y esto es una historia que a mí me cambió la forma de pensar, no solo del fenómeno ovni, sino de los fenómenos paranormales. Y lo que me cuenta Ramón Rubio Doménez, que esto lo recordaré toda mi vida, es que él no solamente vio esas esferas de luz, sino que además él vio y otra gente vio un ser como de 1 metro, con la cabeza muy grande, con los ojos muy grandes, y que a ellos les parecía como una especie de calavera. Claro, en el año 45 nadie entendía que era el fenómeno ovni, y que él lo vio levitar por encima de campos de trigo. Pero él relacionaba un ser y las esferas con los fuegos porque eran elementos inexplicables que estaban sucediendo a la vez. Eso explicaría, por ejemplo, por qué Yahvé se apareció en modo fuego y quemó la zarza y se apareció ahí en modo fuego fatuo. ¿Sabes esos documentales de Discovery Más que hablan de gente que empieza a arder su cuerpo sin sentido? Pues ¿y si en verdad es este fenómeno? Cuando llegamos a la isla del Cacao, y bueno, y ahí empezamos a hablar con las personas, empezamos a entrevistar a las personas, y nos damos cuenta de que una de ellas nos explica que la señora estaba en casa tranquilamente y que ve una luz que se dirige directamente hacia su casa. Ve la luz, está aterrado. Es una luz que todos los testimonios que hemos podido recoger en el Amazonas, que son muchos, la describen todos igual, una luz entre rojiza y anaranjada. Saca su machete, lo blande en el aire para asestarle un golpe a la luz, y en ese momento ve que esa luz, y ahí viene lo fuerte, David, esa luz deja de ser una luz, se transforma en lo que parece ser una forma antropomorfa, es decir, una forma con cuerpo humano, que iba literalmente flotando, se vuelve a elevar, cae justo al lado del taronjo de este árbol, sin tocar el suelo, pero deja una especie de extraña marca, fallar el tiro hacia esa luz, y esa luz, David, se desvanece, desaparece completamente. Es una historia, para mí, alucinante. La oleada de 1896-1897 en Estados Unidos, en donde se produjo una invasión de avistamientos de estos rudimentarios artefactos sin que jamás se pudiese conocer la autoría de los mismos. Fue conocida como la oleada de los dirigibles fantasma. El historiador Mike Dash escribió lo siguiente, decía: no solo eran las aeronaves más grandes, más rápidas y más robustas que cualquier otra cosa producida entonces por los aviadores del mundo, parecían poder volar enormes distancias, y algunas estaban equipadas con alas gigantes. Se hablaba de objetos que incluso emitían gran cantidad de luz, deslumbrando a los testigos. Pero sobre todo desconcertaba el hecho de que, aun tratándose de aeronaves vagamente reconocibles, realizaban proezas imposibles para la época. Y con tripulantes pintorescos y extraños, a veces rozando lo absurdo. Os voy a dar una muestra de ello. En un artículo en el Albion Weekly News se informó que 2 testigos habían visto un accidente de una aeronave muy cerca de donde ellos estaban. La aeronave desapareció repentinamente, apareciendo un hombre parado donde había estado el objeto. Dice, el piloto de la aeronave mostró a los hombres un pequeño dispositivo que supuestamente le permitió reducir la nave a un tamaño lo suficientemente pequeño como para almacenarlo en su bolsillo. Imaginaos qué locura. El 10 de abril de 1897, el St. Louis Post-Dispatch publicó una historia relatando que un tal W.H. Hopkins encontró una aeronave aterrizada de unos 20 pies de largo y 8 pies de diámetro, cerca de las afueras de Springfield. Al parecer, el vehículo era propulsado por 3 grandes hélices y tripulado por una hermosa mujer desnuda y un hombre barbudo también desnudo. Imaginaos lo absurdo que es esto. Hopkins intentó con alguna dificultad comunicarse con la tripulación para determinar su origen.
Finalmente comprendieron lo que Hopkins les estaba pidiendo y ambos señalaron al cielo y pronunciaron algo que sonaba como la palabra Marte. ¿Veis? Aquí ya empezaban a soltar que su origen venía de Marte, los marcianos, la fiebre de los visitantes, que eran marcianos. Ya a mediados del siglo XX, los extraterrestres decían que venían de Venus, de Mercurio, de Júpiter. Pero esto, hasta los 80, ahí ya empiezan a decir que no vienen de Venus ni de Marte, que vienen de otras galaxias, de otras constelaciones. Ahí vino, por ejemplo, el boom de Bárbara Marciniak y los pleiadianos, luego llegaron los arturianos, etc., etc., etc. Ahora, ¿qué significa? Que primero digan que vienen de Marte, luego de otros planetas del sistema solar y luego ya de otras constelaciones. ¿Qué es lo que significa esto, amigos? Pues básicamente que no deberíamos tomar demasiado en serio lo que digan, puesto que la inteligencia que se manifiesta parece adaptarse más a las tendencias y modelos conceptuales de cada época que no a reflejar ninguna verdad universal. Hay un caso de Juanjo Benítez, no sé en qué libro es, no sé si es de 100.000 kilómetros tras los ovnis o no sé cuál es, donde hay un chaval de Cádiz, por la provincia de Cádiz, en los años creo 70, 80. Por cierto que en Conil está el caso del ovni que salió, del humanoide con cabeza pera que salió del mar, o los cambiaformas que salieron del mar y se metieron en el pueblo. Existen testigos reales de esos avistamientos. Pero había otro caso que me impactó donde un chico iba por una carretera, de estas las carreteras de Cádiz que están sin arreglar, son bastante de campo oscuro, y dice que vio un hombre rubio alto, pero que según se acercaba, cuando ya se da cuenta un poco de las medidas, porque de lejos no tiene mucha referencia, vio que el tío medía por lo menos 3 metros, un viaje de rubio, y era por la tarde-noche, se veía oscuro. Y dice que se pasó por el lado, creo que iba en Vespino o en bicicleta, y entonces se quedó y dice, perdona chico, y dice que le vio una mano tan gigante que se asustó, pero se quedó. Hola, buena, dice, ¿sabes si hay fábrica de pescado por aquí? Esa fue la pregunta que le hizo el humanoide nórdico de casi 3 metros, y dijo, no lo sé, no estoy seguro. Vale, muchas gracias. Y se quedó parado, y él siguió para adelante pedaleando como arma que lleva el diablo. O Juanjo Benítez describe muchos otros avistamientos de ovnis parados en mitad de la carretera, donde humanoides cogen muestras del suelo y de plantas. La gente de la comarca de La Vera, en Garganta La Olla, Cáceres, fueron testigos en los últimos años de una serie de fenómenos inexplicables que los llenaron de inquietud y temor. Luces surcando los cielos era algo de todos los días, pero fueron las experiencias de 2 pastores, Teodosio Gómez y José Pancho Campo, las más sorprendentes. El primero de ellos aseguró haberse topado con un gigantesco ser cubierto de ropas oscuras en un solitario paraje conocido como La Tortosa. Días después, José Pancho Campo se topó con un ser muy similar en la entrada de un cobertizo en los montes cercanos al pueblo. Una tormenta hizo que José pase la noche allí, cuando de pronto una especie de murmullo que provenía de las afueras de la casa llamó su atención. Al abrir la puerta a varios metros de él, en mitad de la oscuridad, observó lo que parecía ser un grupo de monjas que murmuraban, rezaban o se lamentaban del frío. De repente, una de las religiosas se acercó a la puerta donde se encontraba José y entró en la casa sin decir una sola palabra. Le preguntó a dónde iba y qué estaba buscando, pero esta no contestó. A pesar de ello, la invitó a sentarse y calentarse junto al fuego. José no pudo verle la cara, ya que llevaba lo que parecía ser una capucha que le cubría todo el rostro. Tras observar durante unos instantes a la extraña figura, comprobó que ésta tenía unas extremidades parecidas a las patas de una cabra. El testigo enfermó tras el misterioso encuentro y falleció 15 años después de haber padecido dolencias crónicas durante todo ese tiempo. Otros vecinos de la localidad, como Francisca Gómez, aseguraron haber visto también en aquella época luces esféricas en el cielo. ¿Esto quiere decir que los seres y las luces son la misma persona? Los propietarios del rancho Skinwalker también presenciaron esferas extrañas en el cielo. Cuando relataron sus experiencias a George Knapp, él averiguó que los ovnis estaban vinculados con otra actividad paranormal que se producía en la finca. Una noche oyeron pisadas ruidosas fuera, justo bajo la ventana de su dormitorio. Cuando miraron, vieron formas oscuras humanoides. Entonces comenzaron a oír pisadas dentro de la casa.
Otra noche se despertaron y vieron una cosa a los pies de la cama. Los seres salían por la noche y pululaban por la zona. Luego comenzaron a escuchar voces incorpóreas en el cielo. Hablaban un idioma extraño, casi parecía que se burlasen de ellos. Y vieron pequeñas esferas flotando a su alrededor. No me digas. Sí. Ah, vale. Mira, vaya luz que ha pegado, tío, vaya luz. Responde que te ha hecho unas visivas. ¿En qué dirección? Esta es la frase que se cuela en nuestra conversación, en nuestro hangout cerrado. Claro, puedo entender que se colara una voz de la calle, hipotéticamente. Pero ¿en qué contexto? ¿Bajo qué contexto una persona, en este caso una mujer, diría contesta que te ha hecho unas visivas? Y automáticamente lo que yo estoy grabando... Los seres tienen la capacidad de tomar la apariencia externa que deseen. Pueden verse como un ave y luego convertirse en una esfera de metal o en una esfera de luz y desaparecer. Lo que estoy contando tiene una evidencia fílmica, no solamente es mi palabra, sino hay un respaldo fílmico que se puede apreciar. También pueden transformarse en diversos objetos o se ven como una masa de luz. Pueden tomar también la forma de un platillo volador, tal cual un platillo de volador. Y esperaos un momento, es que esto no solo lo afirma ella, sino que no es ninguna novedad. Lo afirmaba John Todd y ya veréis quién es John Todd y en qué estaba involucrado. John Todd dijo que los Illuminati tomarían medidas para controlar los campos de petróleo, lo que podría destruirlos y aumentar el precio del petróleo. Y conocido por sus declaraciones sobre los ovnis y su asociación con los Illuminati, involucrado en el ocultismo y tenía experiencia con lo que el público llaman ovnis de primera mano. La voz de John Todd. Hace un tiempo aparecieron puntos probablemente llamados en los cielos ovnis. Washington DC, 12 de junio de 1952, y creó uno de los espectáculos más grandes a principio de la década de los 70. Ángeles de luz jugando juegos en las nubes. Recuerda que los demonios que son capturados como fantasmas en las fotos son ángeles caídos, un espíritu inmundo. Pueden tomar cualquier forma o transformarse en lo que sea, y todavía pueden tomar la forma de un astronauta o un objeto volador sólido, etc. Esta es también la razón por la que cuando aparecen en el radar desaparecen inmediatamente, porque son fantasmas. Me encanta el olor de la caza. ¿Quién soy? Casi lo has entendido, ¿verdad, Bill? Eres de una raza diferente, de otra especie de distinta clase. No eres uno de nosotros. Tenemos que iniciarte en la sociedad. Basura alienígena. No somos del espacio exterior ni nada de eso. Hemos estado siempre aquí. En tu mismo mundo. ¿A dónde me llevas? Ya casi estamos. ¿Qué es esto? Somos nosotros. Teníamos muchos nombres. Ángeles caídos, demonios, los esbirros del diablo. La verdad es que siempre hemos estado aquí. Esta persona, que lógicamente vais a entender después de escuchar su historia por qué quiere permanecer en el anonimato, ha vivido una experiencia en la que pudo conocer a una persona, concretamente a una mujer, que parece tener una genética reptiliana. Es un tema que implica muchos aspectos íntimos de esta persona y tiene, por supuesto, todo su derecho a permanecer en el anonimato por cuestiones morales, familiares. Es un tema complicado, como veréis. Este testigo, al que vamos a llamar Jesús, que tampoco es su nombre, lo tengo aquí delante, y vamos a aplicar un filtro también para la voz, para que no sea reconocido, ya que, lógicamente, insisto en ello, tenéis que entender que esta persona no puede dar la cara, ya que tendría unas consecuencias bastante desastrosas en su vida personal.
Con lo cual es importante que hoy prestéis atención a lo que tiene que decirnos. Es un testimonio sobre la naturaleza reptiliana que creo que es muy interesante que todos conozcáis. Hola Jesús. Muchas gracias, te agradezco muchísimo que quieras compartir con nosotros esta vivencia que tanto te marcó. Bueno, mi primera pregunta, ¿cómo conociste a esta persona? Bueno, el comienzo de la historia es la siguiente. Coincidimos en un sitio, en un bar de actuaciones, había un concierto y esta persona pues se presentó directamente a la actuación. Después empezó a entablar conmigo conversación y en un momento dado yo aprecié algo raro en su mirada. Fue un flash de menos de un segundo, de medio segundo aproximadamente, en el momento en el cual yo vi cómo su pupila se transformaba en vertical y se volvía a poner como estaba de la forma normal anterior, en una décima de segundo de vertical, otra vez a la forma normal. Mi sorpresa fue enorme, no al ver esta sorpresa, esta transformación que tuve, sino la respuesta que me dio esta persona cuando yo, de forma, claro, sorprendido, solté una frase como diciéndole, uy, o me le ha parecido o se te ha puesto la pupila en vertical durante un momento. Eso no fue lo que me dio miedo, porque si me hubiera dicho, por ejemplo, bueno, pues sí, pues te lo habrá parecido, o estás tonto, o te has tomado 2 copas de más o tal, me habría dejado tranquilo. Lo que realmente me sorprendió fue la respuesta que me dio, que fue la siguiente. Me dijo, sí, eso me pasa muchas veces y no lo puedo controlar, solamente cuando bajo la guardia. Y es mejor que no sepas cuál es mi verdadero aspecto, porque si no te podrías asustar. Ese fue el comienzo de la relación con esta persona cuando... Pero Jesús, esto va a más, es decir, tú empiezas a sentir una extraña atracción hacia esta persona, ¿verdad? Sí, bueno, en principio yo sentía curiosidad por ver un poco, pues, por saber qué es lo que había ahí, porque el tema siguió después. Eso me asustó un poco, esa respuesta que me dio, porque eso confirmó que realmente lo que yo había visto era cierto. Pero la cosa fue a más porque esa misma noche salimos a fumarnos un cigarrillo fuera de la sala donde estábamos por la noche, con mucha más gente además alrededor, y de repente apareció una bandada como de gaviotas blancas o de pájaros blancos que empezaron a volar en círculo justo encima de la cabeza de ella, y empezaron a piar, a hacer unos ruidos muy curiosos justo encima de ella, de esta persona. Esta persona alzó la mirada y empezó a sonreír como si estuviese comunicándose con ellos. Y no solamente lo pensé yo, sino que el resto de gente que estábamos afuera, que no habían tenido información de lo que había pasado con el cambio de la pupila anterior, incluso ellos mismos se sorprendieron y dijeron, ostras, parece que estén hablando contigo los pájaros, y se reían porque no hacían caso a lo que había pasado antes. Pero yo, que sí que había vivido esa experiencia, sí que me quedé aún mucho más sobrecogido de lo que estaba viendo, ¿no? Todo esto el mismo día. Eso fue la primera vez, sí, el primer día. Estamos hablando de una mujer, ¿de qué edad? Pues tendría cerca de 50 años aproximadamente. 50 años. Sí. Así es. ¿Y qué aspecto tenía? Es decir, una persona bueno, a ver, corpulento. Sí, bueno, el aspecto era normal, de talla normal, bueno, normal tirando alta, unos 70 y algo. Era rubia, pero ella no es rubia de pelo normal, sino que es castaña, y de ojos claros. Tenía los ojos verdes tirando a azules, una mezcla entre verdes y azulados. ¿Te dijo si era caucásica, de qué país, qué nacionalidad? Pues sí, me dijo que era de dónde era realmente, y es que además lo más curioso es que era de donde yo soy. Que no podemos decirlo, mejor que no. Entonces ahí empiezas a intimar con ella.
Sí, bueno, nos conocimos como amigos, empezamos un poco yo por curiosidad quería saber más del tema, porque también estos temas siempre pues, me han apasionado un poco. Y bueno, pues por curiosidad quise saber un poco más si era cierto lo que yo había visto y lo que yo había vivido, ¿no? Entonces, pero no fui yo quien fui a buscar justamente esa información, sino que fue esta persona la que volvió otra vez a contactar conmigo, porque después, el segundo día que hubo contacto, volví a aparecer en el mismo sitio donde nos habíamos encontrado, y volví a aparecer otra vez y volvimos otra vez a entrar a la conversación y a tener ciertos temas de debate. Y empezaron a suceder cosas. Empezaste a ver que era una persona diferente. Sí, bueno, ella me empezó a comentar varias cosas, que eso yo sí que no lo puedo contrastar, no lo puedo corroborar, porque, pero sí que me comentó, por ejemplo, que le habían sucedido cosas muy extrañas desde niña. Desde niña había visto luces en el cielo en la localidad donde ella vivía, que es una localidad también que tiene bastante historia de temas de leyendas y de temas también de avistamientos de ovnis. Y bueno, en principio me comentó este tipo de cosas. Luego me comentó que ella había nacido de una forma especial, porque había nacido con un manto, lo que le llaman un manto, cuando hay una serie de personas que nacen con un manto especial, cuando tienen que la placenta y demás, y con una señal, con una marca, una señal en una parte suya concreta del cuerpo. Yo tampoco le di más importancia a esto, pero una serie encadenada de circunstancias y de experiencias sí que de alguna forma pues me hicieron tenerlo muy claro, que desde luego no era una persona normal, o no sé, había algo que no cuadraba, ¿no? Y bueno, acabasteis de alguna manera pues intimando, es decir, hubo una atracción sexual. Sí, hubo una atracción sexual, hablamos incluso de gustos nuestros sexuales, y ahí viene otra de las cosas muy interesantes, y es que bueno, ella conocía gustos sexuales o fantasías mías que yo jamás había comentado a nadie, y era como si las conociera y como si me hiciera abrírmelas a ella sin ningún tipo de... Es decir, tenía cierta manera como un poder hacia ti para hacerte sentir un placer sexual extremo, ¿no? Sí, de alguna forma sí, es lo que buscaba directamente ella. Ella buscaba eso directamente. Pero no solamente se queda ahí la cosa, sino que, por ejemplo, conocía otros aspectos míos, entonces cosas que yo le decía, ella me rebatía, a veces tenía un poquito también más de telepatía, y había momentos en los que predecía cosas. Por ejemplo, estuvimos en una especie como de concurso, y dijo, ahora le va a tocar a este chico el número de no sé qué tal. Había una especie de sorteo, y efectivamente le tocó el sorteo a ese chico, y era una tómbola que había directamente pues en un sitio que estábamos en una fiesta y demás. Entonces no solamente tenía la capacidad de telepatía, porque te leía la mente, sabía cuáles eran tus emociones y tus deseos íntimos, ¿no? De alguna forma, algo impresionante, sino que también de alguna forma pues tenía cierta capacidad de predicción, ¿no? Pero ella te llegó a contar si sabía ella misma quién era, su origen. Sí, esa pregunta es muy importante, David, porque yo estuve preguntándole, yo quería saber más, y entonces estuve preguntándole ella, que sabía que le había pasado, que quién era directamente, y era muy escurridiza, como que no me lo quería decir. A veces me daba pistas, otras veces no me las quería dar, me dejaba caer cosas, era como si estuviera quedando conmigo, como jugueteando, ¿no? De forma muy caprichosa. Pero sí que me dijo cosas, por ejemplo, me dijo que a veces, pues de alguna forma tenía cambios físicos ella misma, como transmutaciones. Me dijo que había temporadas en las que le salían con unas pequeñas escamas que se le iban cayendo, y que en esas temporadas no le gustaba salir a la calle pues porque tenía una apariencia física que no le gustaba en la piel, pues con cierta dermatitis o no sé cómo sería. Y bueno, y luego estuve hablando con otras personas que ella me comentó que también tenía otras cosas que le pasaban mucho, y era que muchas veces la habían visto en dos sitios a la vez.
fenómeno de la bilocación. La bilocación, sí, eso es. Entonces, que una vez un amigo suyo la vio en un sitio y dice que no le hizo ni caso, mientras estaba en otro sitio también con otra gente, ¿no? Entonces, bueno, son cosas muy curiosas que me hizo pensar de alguna forma que era algo claramente extraño, ¿no? Todo esto realmente yo no le habría dado importancia si no hubiera sido por lo que me dijo ella, de que la respuesta tan clara al principio de que sí, es que esto me pasa muy a menudo y mejor que no sepas cuál es el aspecto porque te podías asustar. Más cosas que podría comentar, para que no se me olviden, que estoy ahora pensando en otras cosas. David, hubo un par de frases muy interesantes que, bueno, yo estaba escribiendo notas sobre estos temas, siempre a mí me han apasionado un poquito. Yo le pregunté, igual tú habrías respuesta a mis preguntas, y ella me dijo, y es que igual soy la pregunta, tus respuestas. Y entonces yo otro día le dije, pero dime quién eres, dime tú quién eres y tal. Y me dijo, yo soy todas y ninguna. Me dijo, todas y ninguna, que además me resultó muy chocante a una frase a una respuesta que dio Dios Yahvé en la Biblia a Moisés cuando le dijo, Moisés, y Señor, cuando yo vaya a hablar a mi pueblo, ¿quién tengo que decir, con quién tengo que decir que he hablado? Y Yahvé dijo, yo soy todo y nada. Entonces vino a decir algo parecido. Y de alguna forma me dejó caer un poco, pues como que ella se dio cuenta que yo también sabía un poquito de estos temas y me dijo, tú sabes bastante, pero no te dejes guiar por todo lo que oigas, porque no todo es así. Hay cosas que no sabéis tal. Ella es Eva, tiene 56 años y en el año 1982 tuvo en Lima, Perú, un encuentro inclasificable. Mira, yo iba a cumplir 15 años, como te conté la vez pasada. Yo iba a cumplir 15 años, me fui a comprar un adorno para mi vestido, iba a celebrar los 15 años. Allá en Perú tienen costumbre de celebrar los 15. Y tenía un adorno, me acuerdo, color celeste, y no me gustó. Lo quería en rosa y me fui a comprar. Entonces fui a la tienda, y cuando regresaba de la tienda tenía que cruzar una calle para dirigirme a mi casa. La tienda no estaba muy lejos, estaba a 2 cuadras más o menos. Entonces cruzo, y cuando me estoy dirigiendo a mi casa, veo una persona particular, o sea, me llamó la atención la altura. Tenía en ese entonces más o menos 1,80. Los peruanos no son tan altos. Hay gente alta, sí, pero no tanto. Entonces, conforme yo iba caminando, esta persona se iba acercando. Era como que yo voy y él venía. En ese transcurso de unos metros, noté algo extraño en esta persona. Iba creciendo. Me asusté demasiado. La verdad es que me paralicé. Y conforme más caminaba, ya no solamente era el tamaño, era su transformación. Ese hombre se transformó ante mis ojos. Un hombre alto, más o menos de 2,50 metros, calvo, con unos ojos negros profundos, grandes, y los labios desaparecieron y se convirtieron en simplemente como una línea, sin orejas. Imagínate, me paralizó totalmente, me paralizó. La experiencia de Eva ocurre en Lima, Perú, una ciudad muy poblada, es la capital justamente de Perú, y este encuentro con el humanoide sucede en pleno día, rodeada de una muchedumbre. Eva se encuentra con lo extraordinario. El miedo que sentí era terrible, no sabía qué pensar. Miré a los costados a ver si la gente veía lo que yo veía. Y nada, la gente caminaba normal, era como te digo, el centro de Lima. Era demasiada gente, yo estaba por un mercado y la gente nada, caminaba como si no existiera esa persona. Entonces, en ese momento, cuando esta persona estaba más cerca, yo noté que era algo de este mundo, no era. Ajá. De este mundo no era. Entonces, yo me preguntaba a mí misma, ¿ese es un extraterrestre? Este tipo es un extraterrestre. Me daba demasiado miedo. Entonces me paralicé y ya no caminé más. Claro. Cuando este hombre se me acerca, se me va acercando, yo me pongo a un costado, porque sentía que iba a chocar conmigo. Me pongo a un costado y en mi mente yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me va a hacer algo.
este extraterrestre me va a hacer algo. Y yo me preguntaba también al mismo tiempo, ¿y será extraterrestre? Entonces, a la hora que él se acerca a mí, ya estábamos a distancia a poca distancia, se para y voltea hacia mí y me dice, sí, lo soy, y no digas nada. ¿Te imaginas el miedo que me dio? O sea, me estaba confirmando que era un extraterrestre, algo que no era de acá, de este mundo. El tipo volteó de nuevo y se perdió entre la gente. Se perdió entre la gente. Cuando veo yo que nadie seguía, yo sola ahí, corrí hacia mi casa. Estaba muy nerviosa. A mí me crió la hermana de mi papá. Estaba en la casa, estaban mis primas y me dieron, me acuerdo, agua con azúcar. Me endulzaron agua con azúcar, me vieron tan nerviosa que me dieron agua con azúcar. Y me hicieron, me calmé y ahí les conté a ellos qué cosa es lo que había visto. Y efectivamente ellas me creyeron y me dijo, lo que pasa, me dices que tú seguramente tienes, no sé, ojos para ver, ¿qué será? Esta persona, con los años aprendí la palabra camuflaje, estaba camuflado como humano, pero realmente no era humano. ¿No? Esa es mi experiencia que yo viví. Bueno, ya pasaron unos cuantos años. En todo este tiempo que pasó, ¿qué te ocurre cuando recordás ese evento? Cuando lo recuerdo me pongo como un poco tensa, como nerviosa a recordarlo, porque no se me ha ido en lo que vi de la mente. O sea, mayormente yo vivo mi vida tranquila, trabajo, todo tranquilo, pero cuando recuerdo eso, me da como hasta miedo. Es que es muy choqueante. Sí. ¿Puedes repetirme la descripción de cómo era este humanoide? Me decías 2,50 metros de altura. De altura, 2,50 metros. Un aproximado. Te digo, no tenía como para medirlo, pero era muy alto. Muy alto. O sea, sobresalía de entre la gente. Eso, totalmente. ¿Cómo era? Por ejemplo, los ojos, ¿cómo eran? Muy redondos, grandes, o sea, su cabeza súper grande, los ojos grandes, no tenía oreja, calvo, totalmente calvo, y con una línea entre la boca. No era una cabeza redonda, era una cabeza redonda sí, pero acá como que más angosto de los pómulos hacia abajo. ¿Y la piel de qué color era? Súper blanca, como un tono melón, algo así, un tono melón. ¿Nariz? No tenía nariz. ¿Tampoco tenía nariz? No tenía nariz. Tenía como, a ver, ¿cómo te explico? Como un diseño, como algo pequeño, pero no se le veía las fosas nasales ni nada que se le parezca. Ajá. No se le veía. ¿Vestido cómo estaba? ¿Como una persona común y corriente? Como una persona común y corriente. Estaba, cuando yo lo vi, era un jean y una camisa cuadro. No te voy a decir que estaba con túnica ni nada por el estilo. Era una camisa cuadro que predominaba el color naranja de la camisa. Y esta persona venía caminando tranquilamente entre los demás. Tranquilamente, como te digo, él se transformó en lo que yo vi. Porque era una persona normal y corriente que era un poco alto, como de 1,80. Nada más, y como conforme yo iba caminando, él iba creciendo. Claro, y nadie más lo notó. Nadie más lo notó. Ese fue mi miedo, que claro. Yo pensé que la gente iba a reaccionar, pero no, solo yo lo vi. ¿Sonidos que hayas escuchado, olores de algún tipo? No recuerdo ningún olor y sonido, lo de la calle, porque había tránsito, las personas, ambulantes, por ejemplo, nada más. ¿Y él te habló con su voz? No, telepáticamente. Okay. Porque no movió labios, no hizo nada. Como te digo, yo pensaba, en mi cabeza decía, esta persona es un extraterrestre. Entonces, con el pensamiento, él se me acercó y me dijo, sí, y no digas nada. Sí, y no digas nada. Y siguió caminando. Y se perdió entre la gente. ¿Qué pensás vos de esto al día de hoy? O sea, ¿qué te da para pensar esta situación? Que ellos están entre nosotros. Hay gente que está caminando entre nosotros y están camuflados. Pero creo que aquí se nos han colado
gente que parecen como nosotros y me parece que no lo son. Lo primero es que probablemente no son humanos como nosotros, de otra especie. No sé si explico el tema. Su misión, su naturaleza es hacer daño. Ellos no pueden darte a entender que lo son, porque entonces tú descubrirías cuáles son sus planes. Y no sé si me explico. Es decir, si ellos dan a entender que son lo que son, todo el mundo se pone contra ellos y los acorrala. Que ya sabemos quién es el príncipe, ya lo vamos a llamarle el príncipe de este mundo, el Satanás. Si resulta que la humanidad se rodea de demonios, tal cual. Pues imaginar la respuesta que tiene la humanidad si se viera rodeado de bichos, de demonios. Respuesta, todos en piña contra ellos. Te meten una especie de demonios con apariencia humana. Enfrentas a gente que es aparentemente como tú, que te la está liando y que tú no entiendes por dónde viene el palo, con lo cual no te defiendes. Incluso estás defendiéndolos a ellos. Los rodeas no de demonios que son visibles, porque eso es rápidamente, todo el mundo se pone en piña. La interacción entre especies es lo que tienes a la vista, que la mayoría cae en la trampa. Y los otros que tú te crees que son como tú, se ríen de ti, se cachondean de ti, se ríen de todo el mundo. En alguna ocasión hemos visto imágenes de personas influyentes. No, estamos rodeados de no humanos. No sabemos lo que son, pero seguramente nos rodean. Supongamos que hoy te morís. Pasás a estar del otro lado, en este lugar, está plagado de seres de mentira, seres que están esperando para clavarte los dientes. Entonces vos te morís, estás del otro lado, ahí donde te agarran los muchachos, te escanean mentalmente, sos pan comido. Los tipos te escanearon, te armaron la escenografía, se te aparece el chabón, si nosotros no sabemos bien cómo está hecha la trampa del otro lado. Entonces claro, vos llegás allá, te tienen todo armado, te agarran en frío, de tu vida, de todo lo que hiciste, de todo lo que sentiste, de todo lo que le hiciste sentir a los demás. Y después, palabra el maestro, el juicio de la sentencia, yo diría. Después viene la sentencia de vida, la sentencia que te dice muchacho. Entonces te van a encontrar algo los chavos para invocarte de vuelta. Ven una vueltita más de la rueda del samsara. Y cuando salgamos, le decimos gracias viejo por la vuelta a la montaña rusa, estuvo bárbaro, pero me voy a la mierda. Toma conciencia de lo que está pasando. No sos de acá, de que tenés que salir y que tenés que volver a tu lugar de origen. Al levantarme de una siesta en la penumbra, pues me incorporé, sentí un mareo, me apoyé contra un mueble y ya no recuerdo nada más. Lo siguiente que recuerdo es verme desde mi propia altura, o sea, de pie, ver que aquella habitación que estaba en penumbra de mi cuerpo estaba encajonado entre un mueble y el armario. Lo observé atónito, vi que no respiraba, dije, madre mía, pero si soy yo, si no respiro, estoy inerte. Y noté una presencia detrás mía a mi izquierda. Estaba un amigo mío, entonces miré hacia mi derecha y ahí había un ser de luz, era de gran tamaño, irradiaba amor, aceptación, irradiaba compasión y entonces me invitó a que mirase hacia adelante y delante de mí vi como un gran retablo, sino que sentía en mí mismo de una forma que es imposible de describir, pero como si sintiera las consecuencias de lo que yo hice en las otras personas. Aquello yo lo recuerdo como muy agobiante, sentir tanto malestar. Simultáneamente, este ser de luz que había a mi lado me transmitía paz, tranquilidad, diciendo, mira, no pasa nada, esto es normal, tranquilo, no te se juzga, no, tú simplemente ves lo que ha sido tu vida. Y yo pues sentí por dentro ese malestar que decía, bueno, que dejaste, cuánto dolor he generado esto. Yo no era consciente de haber producido todo esto. Esto hay que arreglarlo. En un determinado momento había lo que podemos llamar que es un umbral que pasaba. El ser de luz me invitaba a pasar. Y yo entonces sentí por dentro, yo no puedo dejar esto así, yo esto quiero arreglarlo. Y recuerdo que por dentro me surgió de tengo que arreglar mi karma, tengo que compensar todo esto que he hecho. Lo siguiente que recuerdo es tener una sensación de vuelco hacia atrás y volver otra vez a la consciencia de mi cuerpo. Y entonces caí desplomada. Cuando caigo desplomada, empiezo a ver una luz que estaba subiendo y entonces empecé a ver mi vida en diapositiva. Cuando estoy subiendo, pues eso sí que es verdad que oí una música que eran niños cantando, que yo que soy forofa de la música, no he oído nada que se le pueda asemejar. Era preciosa. Bueno, pues sigo oyendo esa voz, y de momento escucho, no, tienes que volver, no es tu hora, tienes que volver. Y puf, y me despierto. Me pregunto, ¿dónde está mi cuerpo? La mirada hacia la izquierda, así, pude ver que mi cuerpo estaba aquí a mi lado. Pero yo estaba fuera del cuerpo, es algo del cuerpo. Pero cuando estás ahí fuera del cuerpo, o sea que si hay algún momento de marcharme, pues me marcho, no pasa nada. Pero en ese momento, lo que sí sentí, que no hay palabras para poderlo describir, es una sensación de paz, ¿no? Pero es un calificativo que se queda corto. Me giro a la derecha y veo a mi derecha, ahí en urgencia está. Pues un ser, un hombre joven, de 1,75 m aproximadamente, con el pelo castaño, los ojos claros, con una túnica blanca, con mucha luz. Estaba súper iluminado. En ese momento que nos miramos, él hace un movimiento con la mano, que en ese movimiento me pone como delante de mí una serie de fotogramas, sí, por llamarlo de alguna manera, de imágenes de momentos concretos de mi vida actual. Yo los veo, una vez que lo he visto, me dijo, ¿lo has visto? Dice, pues nada de eso es importante. Nada de lo que os pasa cuando estáis encarnados es importante. Solamente son experiencias de las que tenéis que aprender, por muy duras que sean. De ese ser salieron dos para tú decides. Y dije, bueno, como yo decido, pues decido que me quedo. Soy Carmina, vivo en España y tuve una FMA a los 18 años. Y en un momento determinado yo me vi fuera de mi cuerpo. Yo vi mi cuerpo inerte en la cama. Y cuando miré ese cuerpo inerte, yo fuera de mi cuerpo estaba feliz, muy feliz. No hubiera querido volver nunca. Porque realmente yo creía que donde tenía que estar era afuera. Empecé a ver mi habitación desde el techo, desde la parte superior izquierda. Y desde allí veía toda mi habitación. En un momento determinado, pues escucho una voz que me dice que tengo que volver. Por tercera vez me dice la voz que tenía que volver, que no era mi momento. Y bueno, yo estaba dispuesta a discutir, pero ya no me dio tiempo. O sea, un segundo después ya había entrado en mi cuerpo. Todo el mambo de la religión, de Jesucito. ¿Sabés cómo le viene esa creencia tuya a los arcontes? Porque después ellos, cuando vos salgas de acá, te crean un espacio interdimensional y te clavan allá adentro y te dejan ahí. Esta persona es el que toma el cuerpo para expresar lo que le pasa en la dimensión. Digamos que es una especie de canalización. Bueno, cuando empieza a canalizar y toma el cuerpo de esta chica, empieza a hablar. Y estoy aquí para comunicarle sobre mis experiencias aquí en
la Tierra, dice, solo lo que puedo recordar. Y también lo que experimenté en las dimensiones. O sea, está para contar él, en esta canalización, lo que le pasa después de muerto. Después dice, en realidad solo recuerdo haber cruzado en el momento de mi muerte. Para ser honesto, no tengo recuerdos de la Tierra. Hay un truqui, un borrado en la salida, porque él ya no tiene recuerdos de la Tierra. No puedo recordar nada, dice. Entonces crucé, dice. Y un ser caminó hacia mí. Los seres me paraba ahí en ese momento sintiendo pacífico, silencioso, vasto, infinito. ¿Ustedes están aquí para liberarme?, le preguntan los seres. Y en ese momento me pusieron grilletes y cadenas en los brazos. Y me dijeron, no estamos aquí para liberarte. Estamos aquí para esclavizarte. Fruncí mi ceño y les dije, no entiendo. Y ellos, los seres, simplemente respondieron, para esclavizarlos. Porque si sabían lo que realmente son, como lo que acabas de experimentar en este momento, entonces no serían nuestros esclavos y por lo tanto no podríamos esclavizarlos. Y ese es su propósito, ser esclavos. Y permanecerán siempre así. ¿Qué pasa después de la muerte? Hay que no morir. Estos que crearon todo esto, este traje mete un alma y su diseño después va más allá. Nos ocupamos un traje biológico, va más allá de ocupar el traje. Idearon otra capa de la realidad para que no se le plantara esa alma. Así que, ¿qué te esperan después de la muerte? Confusión, como la que tuviste acá toda la vida. Acá pusieron de vida, si no el alma, busca el origen de donde se desprendió alguna vez. Quiero retornar ahí. Una luz y un circo en el fondo. Una escenografía armada. Aparecen los chabones disfrazadísimos. Tu boba, perdido, no sabe qué mierda pasa. Cambian, sabe lo que crees, sabe cuáles son tus creencias, saben todas tus creencias. Saben quiénes son tus familiares, tus seres queridos. No tienen ningún problema en fabricártelo, en armarte un holograma con tus seres queridos. Te arman un circo, te juzgan, te muestran todo lo que hiciste en tu vida, te hace sentir emocionalmente lo que sentiste, dolor, sufrimiento, lo que vos sentiste, lo que te hicieron sentir, lo que vos le hiciste sentir a los demás. Y después, obviamente, que tenés argumento en tu vida, te lo podés decir, ¿quién no? Te van a encontrar una huevada, te van a felicitar por haber hecho todo lo que hiciste, pero te van a decir, hijo mío, tenés que volver, convéntanse, después te van a borrar la memoria y te van a mandar de nuevo para acá adentro. Te mandan boludez, te dicen boludez, no le crees porque son brillantes y entras de nuevo. Esa es una posibilidad. Como estuvimos entrando todos los milenios, que andás a saber cuándo, desde que trajeron secuestrado de algún lado en nuestro lugar de origen, te andás a ver las vueltas que me dado acá adentro. Total, te borran la cabeza y te acordaste por uno. Vos tomaste conciencia, no sabes qué mierda. Ahora, si vos en la Tierra fuiste un grosso y superaste toda la prueba, tenés como alternativa el camino espiritual ya en otro plano, hacia la redención. Y entraste en ese y tampoco salimos de ahí. Y ahí te van a tener 1.000.000 años más si te descuidas. Pero seguís viviendo en otro espacio interdimensional que te crean los tipos y te dejan clavado ahí adentro. Ese espacio interdimensional, por más que vos te parezca que es gigante, para ellos es simplemente un espacio interdimensional creado para vos. Y te siguen teniendo ahí. Y te siguen teniendo encerrado. Ese es su laburo. Mantenerte encerrado, más programado estés mejor. Además que es fácil se la sé. Hay que volverse más resistivo. ¿Qué carajo tienen que jugar? Y hay que no jugar. ¿Qué carajo tanto jugar? Tanta redención. Así que cuando salgas, te encontrás el cielo, cuando desencarnás y dejas el cuerpo físico, que estate atento, querido. No te dejes embaucar. Salís de tu cuerpo y cuando vos subís, te invocan de nuevo acá. Y claro, ves a un ser luminoso, brillante, o a varios seres luminosos y brillantes en un ambiente luminoso y brillante. Y ahí te agarra el tribunal kármico y te hace mierda. Te va a encontrar cualquier pelotudez el tribunal kármico para hacerte mierda. Los tipos te van a buscar algo. Y algo te van a encontrar. Porque vivir 50, 60, 70, 80 años metidos adentro de este cuerpo, alguna cagada te mandás, papito. Entonces, toda esa luminosidad, todo eso, que es todo un circo armado. Todo un circo armado. Es un holograma. Es un circo. Cuando vos ves que te moriste hasta que llegaste ahí, los tipos te arman el circo. Te escanean mentalmente tus emociones, sabes en qué carajo crees y en qué no crees. Entonces dibujan y te forman y se transforman. Y más, te traen a tus seres queridos porque te escanean. Tu cabeza sabe que tus seres queridos están acá, te lo traen, te lo muestran. ¿Serán reales? ¿No serán reales? Y si el Señor Todopoderoso te mostró, porque te hacen pasar toda tu vida delante de tus ojos, te hacen sentir todo lo que sentiste, te muestran todo y te hacen volver a vivir la misma mierda que viviste acá, te la repiten de nuevo arriba. ¿Qué metodología de mierda, boludo? Te dicen así muy sueltito que tenés que volver, tenés que seguir aprendiendo las lecciones. ¿Para qué mierda sirven las lecciones en este planeta? Son mentiras, es un chamullo, no sirven para tres carajos, no sirven para mierda las lecciones. Igual te la comes. ¿Por qué? Porque te llevaste tu creencia, y tu creencia de que hay alguien que te tiene que jugar y que ese alguien es Dios, y no es Dios, es un puñado de manipuladores.